Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más les habla Jonathan Mondragón. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre sensores. En este caso van a ser sensores que ocupan lo que son campos magnéticos para trabajar, aplicado en lo que es el automóvil. No voy a extenderme mucho con el tema, simplemente voy a dar algunos principios de operación, algunas aplicaciones, y pues les voy a dejar al final una pequeña maqueta muy sencilla donde pueden ver ustedes más pues gráficamente o físicamente cómo funciona este tipo de sensores. El video realmente está un poco improvisado, pero pues la finalidad es que entiendan un poco cómo es el principio básico del funcionamiento de esto. Los sensores que ocupan los campos magnéticos se ven muy comúnmente en lo que son los automóviles, incluso en mucha maquinaria, en mucha industria robotizada, automatizada. En el auto, pues todos debemos estar familiarizados con los famosos sensores de efecto Hall, o con los sensores inductivos o sensores que les llamamos digitales. Muchos de estos sensores ocupan lo que es el magnetismo, son sensores magnéticos. Se podrían dividir tal vez en dos grupos, cuando menos hablando en lo que es automoción. Uno serían los sensores Hall, que ocupan lo que es el efecto Hall para su funcionamiento, y otros serían los magnetorresistivos. Vamos a hablar un poco de cada uno. El sensor de efecto Hall toma lo que es el efecto Hall, como ya lo dijimos, para poder mandar una señal pueden ser en ambos casos, tanto en Hall como en resistivos, señales de rotación, velocidad de rotación, de posición, distancia, desplazamiento. Puede ocuparse también como un simple switch, o sea, abierto o cerrado. Pueden detectar también pues cuerpos metálicos. Tal vez no se aplica mucho aquí en lo que es el automóvil, pero pues pueden detectar la cercanía, como lo que sería un detector de metales. En fin, o sea, tienen muchos usos. Principalmente el magnetorresistivo es muy exacto, es muy preciso. Se ocupa también para medir ángulos, principalmente en lo que son pues cuerpos automatizados que tienen que moverse cierto número de grados y tienen que ser leídos para recoger esa información. Entonces empecemos con el primero, que es el más sonado hasta ahora, ya que los demás se están ocupando ya mucho, pero no están, pues digamos, como que tan sonados como lo que es el sensor de efecto Hall. El efecto Hall básicamente lo que hace es mover lo que son las cargas con un campo magnético. En sí este es nuestra base. Un campo magnético afecta a lo que son nuestras cargas eléctricas, positivo o negativo. Entonces esta propiedad o este fenómeno lo vamos a aprovechar y lo vamos a arreglar de forma en la que nosotros podamos pues formar un sensor para sacar cierto provecho y podamos ocuparlo tanto en el auto como en muchas otras aplicaciones que están fuera de lo que sería nuestro tema. Un sensor de efecto Hall, vamos a ver si lo tenemos por aquí. Aquí está un esquema sencillo de lo que sería un sensor de efecto Hall típico. Aquí podemos ver del lado derecho que tenemos voltaje, tenemos una señal que es una salida de señal, y tenemos una tierra o masa. El voltaje puede llegar a variar, no tienen que ser 12 voltios precisamente, pero pues la imagen es meramente ilustrativa. Entonces vamos a tomar estos tres cables, que son los que regularmente vienen en los sensores de efecto Hall. Estos sensores se ocupan principalmente en lo que son medición de rotación y de posición también de lo que es cigüeñal y árbol de levas. Tienen más usos, tienen más aplicaciones,
pero principalmente los podemos encontrar ahí en lo que son los autos. Vamos a darle una mirada a lo que es el sensor por dentro. Aquí tenemos lo que es nuestro sensor. Aquí del lado izquierdo podemos ver lo que sería un reluctor, que simplemente es una rueda dentada metálica. Esta rueda, obviamente al ser dentada tipo engrane, tiene una parte que estoy señalando aquí con el cursor. Vamos a ver si podemos señalarla aquí en esta parte. Esto obviamente al girar y pasar por donde está la punta del sensor va a estar más cerca que si pasara la parte que está hueca o que no tiene diente. Entonces aquí es donde se crea lo que es el efecto Hall. Este sensor está arreglado para que nos pueda servir en lo que es el auto. Vamos a darle una miradita por dentro de lo que sería el sensor de efecto Hall. Aquí tenemos marcado en el primer rectángulo lo que sería el sensor. Tenemos un magneto, o un imán. Esto se puede aplicar de diferentes formas, ya lo vamos a ver más adelante en lo que es la pequeña maqueta que les hice. Pero en sí, lo que es el sensor Hall no da señales realmente digitales, puras, por decirlo así. Nosotros, para que nuestro procesador pueda interpretar una señal y procesarla, necesitamos señales digitales. Esto se logra con un convertidor de análogo digital o con algún circuito que nos pueda convertir lo que son las señales análogas a digitales, completamente digitales. Entonces, si nuestro sensor lo conectáramos directamente, aquí nuestro sensor vemos que tiene 3 hilos, tiene tres cables que salen. Uno sería voltaje positivo, negativo y una salida. Aquí pues igual lo podemos notar, de hecho pues se pueden ver hacia dónde van los cables. Están conectados a una serie de circuitos. Aquí dentro, donde se ve el triángulo y el cuadro, podemos tener en el mismo sensor lo que son comparadores. Estos comparadores lo que hacen va a ser arreglarnos la señal para que se vuelva digital. Por eso cuando nosotros medimos con nuestro osciloscopio un sensor de efecto Hall directamente, nos va a dar una señal digital, porque por dentro el sensor ya está arreglado para dar una señal digital. Aquí podemos ver los comparadores, podemos ver un transistor en esta parte, que es el que va a dar pues el disparo final de salida de señal. Se pueden ocupar muchos tipos de circuitos realmente. Lo más común o yo he visto en muchos sensores o en muchas aplicaciones, que se ocupe un dispositivo que, bueno, es un arreglo, mejor dicho, que se llama disparador Smith. Este simplemente es un comparador que me convierte la señal totalmente a lo que es digital. No me voy a meter exactamente a hablar de lo que es el disparador, porque me extendería mucho en el video. Igual si lo quieren buscar, si no pues lo vamos a ver en los cursos ya a detalle en lo que son cada uno de los sensores. Pero bueno, básicamente así es como trabaja el efecto Hall, el sensor de efecto Hall. Tenemos el sensor dentro y un arreglo también para que podamos tener las señales digitales. Aquí este magneto que podemos ver se puede llegar a percibir incluso por fuera del sensor. No sé si a alguno de ustedes alguna vez le ha tocado tener un sensor en la mano y ponerle algo de metal y se siente como se pega por el efecto magnético que tiene el sensor. Esto es debido a que tiene un magneto. Ese magneto es para crear lo que es el efecto y amplificarlo un poquito. Realmente aquí lo que es nuestra rueda dentada es de un material ferroso o ferromagnético, y lo que hace al estar el sensor en medio, o sea entre la parte metálica y el magneto, es hacer el campo más fuerte. Si está en esta disposición, metal, sensor, magneto, el campo se hace más fuerte. Entonces al hacerse un campo más fuerte, las cargas pues se mueven y se crea lo que se llama voltaje de Hall. Básicamente es así como trabaja.
Aquí si nosotros pusiéramos un material pues metálico entre el sensor y el magneto, estaríamos cortando lo que es algo de la intensidad del campo y trabajaríamos de diferente forma. Pero pues este es un arreglo común, así lo podemos ver. Realmente lo que es la circuitería interna del sensor no la vamos a llegar a ver pues realmente nunca, ya que pues abrirlo sería destruirlo. Puede ser que llegara a ver este tipo de circuitos en algún integrado dentro de la computadora, ya sea por ejemplo en la computadora motor o incluso una de ABS. Se llegan a ocupar los sensores de Hall también en ABS, ya que pues es igual de rotación, pero no lo vamos a encontrar tal cual así de desglosado. Va a venir en un circuito integrado, tendríamos que buscarlo y ahí podríamos ver si está trabajando el circuito que estamos pues examinando. Ahora, aparte de esto, el sensor efecto Hall simplemente lo que hace es tener tiene un material semimetálico dentro, el cual conduce obviamente hasta cierto punto, y como les dije ya, con el magnetismo las cargas se mueven, se crea el voltaje Hall, y ese voltaje es el que aprovechamos nosotros para sacar una señal. Ok, bueno, entonces vamos a pasar con el siguiente. Realmente el sensor efecto Hall es muy sencillo. También podemos encontrar sensores de otro tipo. Vamos a ver si tenemos por aquí una imagen, ya que tengo imágenes un poquito pixeleadas. No pude darme mucho tiempo de buscarlas. Un segundito. Ok, vamos a poner esta primero antes de pasar a los magnetorresistivos. Tal vez sea bueno mencionarla. Aquí está. Aquí tal vez ya muchos ya la vieron. Ahorita la voy a ampliar. Tal vez aquí ya reconocieron qué tipo de sensor tengo. Esto es un sensor inductivo. Los sensores inductivos básicamente lo que hacen es generar su propia electricidad. Generan una señal senoidal, que es una señal de curvas que suben y bajan. Igual se ven afectados por lo que es un campo magnético. Aquí podemos ver un imán, dice sur y dice norte, y abajo un reductor de material ferromagnético. Aquí tenemos una bobina, y aquí lo que pasa es que se hace inducción, por eso se llama sensor inductivo. Se crea un campo en lo que es una bobina, y al moverse el diente de nuestro reductor hacia adelante y quedar un hueco en este espacio, toda esa electricidad o todos esos electrones que se quedaron aquí tienen que salir. Obviamente esto es ayudado por lo que es el imán, por el campo magnético, y se crea una onda senoidal. Por eso se llaman inductivos, porque trabajan a base de inducción. Básicamente, para que lo entendieran rápido, son pequeños generadores de voltaje y trabajan con magnetismo igual que cualquier otro. Entonces pues vamos a cerrar esto. Aquí podemos ver otro tipo de sensor. Aquí ya tal vez algunos estén pensando por qué tiene esta rueda, las secciones divididas, y por qué mi sensor está de lado. Pues bueno, aquí lo que hace este sensor es pues reaccionar de acuerdo a la polaridad de un material magnético. Aquí esto es un disco, básicamente es un disco tipo encoder, que tiene una sección polarizada norte, una sur, una norte, una sur, una norte, una sur, y así va todo el disco. Y mi sensor es susceptible al campo magnético
de alguno de los dos, dependiendo cómo sea el sensor y su diseño. Puede reaccionar con un campo norte o con un campo sur, y eso va a ser lo que haga todo, pues todo el movimiento dentro de mi sensor. Entonces aquí podemos ver que tenemos sur y norte, tenemos nuestro sensor y está directamente apuntando hacia lo que es el material magnético. Estos materiales los hay de muchos tipos, los hay desde plásticos, los podemos encontrar en muchos tipos, pero aquí la finalidad de esto es que se puedan dividir en partes exactas y simétricas en lo que son sus polaridades, que sería su polo norte y su polo sur. Esto es un imán, básicamente es un imán, y tiene las polaridades puestas una tras de otra, intercaladas. Estos sensores se están ocupando mucho, o ya prácticamente casi en todos los autos, en lo que son los ABS, en lo que son los sensores de ABS. En algunos sensores de dirección también los podemos llegar a encontrar, no muy frecuentemente, pero sí lo podemos ver. Yo los he visto también en algunos encoders que mueven mecanismos de transmisiones automáticas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el sensor de incrementación famoso de los Smart de Mercedes. Esos llevan un encoder de este tipo. No es un disco exactamente, pero sí trabaja de esta forma. Lleva dos sensores y también llevan un pequeño disco que va polarizado. Esto nos permite medir tanto ángulo como desplazamiento, como rotación, como dirección de movimiento, si se mueve en sentido horario o antihorario, ya que nuestro sensor va a reaccionar según la polaridad que le demos, y entre más secciones tengamos divididas, pues obviamente vamos a poder leer un ángulo más fino o más pequeño. Entonces estos sensores se están ocupando mucho, los vamos a ver cada vez más frecuentemente, ya que en realidad trabajan muy bien. O sea, son muy buenos sensores, y pues es una generación, pues pienso yo, un poco mejorada a lo que serían los Hall, ya que un sensor Hall difícilmente le va a poder hacer arreglos con tanta sencillez como este. Por ejemplo, para que me diga si está girando hacia adelante o hacia atrás una rueda, o para que me dé un ángulo y demás. Ahora, a todo esto, el tema surgió por una pregunta de un amigo dentro de un grupo. Este amigo pues preguntó simplemente si alguien sabía dónde se encontraba el sensor del ABS, porque su escáner le marcaba el sensor mal, y subió una pequeña foto que les voy a mostrar ahorita. Aquí, cuando la vean, pues después de haber visto lo que es el sensor magnetorresistivo, que es el que les pasamos anteriormente, pues se van a dar cuenta de inmediato cuál era el problema de esto. Aquí podemos ver lo que es una flecha. Vamos a verla aquí más a detalle. Esto es parte de una flecha. Esto era de una camioneta que estaba bajo condiciones pues bastante malas en cuanto a clima, mucha nieve, pues mucha arena, demás, o sea, elementos que hacen que se oxide todo esto. Entonces, aquí, ¿qué pasó? El óxido hizo que nuestro sensor dejara de marcar, ya que los sensores van montados sobre esta parte de lo que es la flecha. O sea, lo vamos a leer sobre esta parte. En algunos viene en esta cara, en algunos viene en esta. Ya puede ser horizontal o puede ser vertical. Lo podemos ver aquí, o incluso lo podemos ver en los valeros de rueda. Ahí hay que tener cuidado con eso. Ojo, hay carros como, no sé, como el Nissan Versa, que trae su sensor en el valero. Si nosotros le cambiamos el valero y le ponemos un valero de otro auto que le quede, me parece que el de platina le queda, no estoy seguro, el auto va a rodar perfectamente,
pero no va a tener sensor y no va a marcar velocidad. Vamos a tener una falla en ABS y probablemente nuestro velocímetro tampoco trabaje. Entonces hay que poner los sensores y los valeros como deben de ir. Algunos llegan a salir solitos como en forma de disco, otros ya ven integrados, que es la gran mayoría. Entonces ahí es donde lo encontramos. Si tenemos una pieza bajo estas condiciones, tengan por seguro que va a afectar a lo que es la lectura de nuestro sensor. Les voy a explicar un poquito de cómo trabajan los sensores magnetorresistivos. Estos pues básicamente ocupan lo que son las propiedades de los campos magnéticos para cambiar la resistencia en un pequeño circuito que llevan dentro. Yo hice aquí un esquema muy sencillo, realmente está muy sencillo. Lo que voy a hacer está improvisado, bastante improvisado, dando un pequeño ejemplo de lo que sería. Vamos a empezar viendo del lado izquierdo, donde está la batería de 12 voltios, y les voy a ir explicando cosa por cosa para que entiendan lo que es el circuito, ya que, como les digo, lo improvisé mucho y en ninguno de los programas que tengo para simular circuitos tengo lo que son sensores magnetorresistivos como tal. Entonces pues empezamos aquí del lado izquierdo. Aquí tengo una batería de 12 voltios. Esto simplemente es para alimentar mi circuito. Vamos a suponer que en lo que es esta parte, donde estoy señalando aquí un recuadro, estuviera un módulo. Vamos a suponer que sea un módulo de ABS. Ok, aquí en esta parte, en esto. Estas dos resistencias de 1K que puse son resistencias que van dentro de nuestro módulo hacia lo que es el sensor. Aquí le acomodé un amperímetro simplemente para ver cuántos amperes están circulando en el circuito. Y esto de aquí, lo que estoy metiendo en el recuadro, estas dos resistencias de 10K serían nuestro sensor. Ok, bueno, de este lado puse donde se ve la barra roja con gris arriba. Esto es un switch reed, así se llaman. Estos son unos switchecitos que trabajan con magnetismo. Fue lo más cercano que encontré a algo que trabajara con magnetismo, pero vamos a tomarlo como si fuera un elemento magnético. Vamos a imaginar que es un disco polarizado, y que este disco polarizado se va a acercar a nuestro sensor, que serían las dos resistencias de 10K. Vamos a suponer que este es nuestro sensor, y esta parte de aquí, que va a ser lo que es nuestro valero en todo caso, o nuestro disco, nuestro encoder, que es el que le va a dar la señal para que trabaje esto. Aquí, como pueden ver, está abierto el circuito. Tengo aquí las dos resistencias y yo hago circular corriente aquí en la batería, pasando únicamente por una de las resistencias. Ok, cuando yo acerco un material magnético a lo que es mi sensor, la segunda resistencia se va, vamos a decirlo así, a conectar a lo que es el circuito, y va a afectarme lo que es la salida de voltaje y el amperaje. Esto lo va a leer mi computadora, y así es como va a trabajar. Esto es un principio básico, no le estoy diciendo que trabaja exactamente así, pero es para que comprendan cómo funciona. Aquí lo que voy a hacer es tener una resistencia fija y una resistencia que esté variando o switchando, tal vez, dependiendo del sensor, que es la que me va a dar mi señal, y es la que va a detectar lo que es el material magnético cuando se acerca al sensor o cuando pasa por la polaridad en la que reacciona. Puede reaccionar en norte, puede reaccionar en sur. De hecho, reacciona diferente con cualquiera de los dos, o sea, totalmente inverso. Entonces, yo cuando acerque esto hacia acá, vamos a imaginarnos nosotros que estoy acercando lo que es el polo que magnetiza mi sensor hacia el mismo sensor, y lo vamos a hacer trabajar. Ok,
Aquí abajo puse un osciloscopio para que puedan ver lo que son las señales, y vamos a echarlo a andar. Aquí podemos ver del lado izquierdo como tenemos un flujo de corriente. Pasa desde aquí del positivo, baja por la resistencia y entra otra vez a nuestro módulo. Aquí estamos dando vueltas en esta parte. Podemos ver el voltaje. Aquí tenemos 11 volts y 1 miliampere. Ok, vemos que en el osciloscopio nuestra señal está completamente recta. Estoy tomando el positivo de aquí, el negativo de acá, hacia lo que es un canal de mi osciloscopio. No tengo absolutamente nada de movimiento en lo que es mi señal. Y como podemos notar, mi segunda resistencia, que sería mi resistencia magnética, esta estaría siendo afectada por magnetismo, no está trabajando, está simplemente fija y prácticamente fuera de lo que es el circuito en donde está circulando la corriente. Pero ¿qué pasa si yo acerco mi sensor a algún campo magnético de la polaridad que ustedes gusten, para la que esté diseñado el sensor obviamente? Pues voy a activar esta resistencia y la voy a enlazar a lo que es el circuito, y el circuito va a cambiar en su estado, y eso es lo que vamos a aprovechar como señal. Entonces recordemos, aquí tenemos 11 volts y 1 miliampere. Vamos a imaginar que esto es mi magneto. Lo acerco al sensor y aquí hago que circule electricidad a través de esta resistencia también. Ok, entonces aquí vamos a mirar el osciloscopio del lado derecho abajo. Lo voy a quitar y a poner, y podemos ver cómo se forma una señal que bien podría ser, por ejemplo, un sensor en el que estemos pues midiendo rotación, por ejemplo, un sensor de ABS. Aquí estaríamos combinando lo que es un encoder magnético con lo que es un sensor magnetoresistivo. Estamos cambiando la resistencia. Yo estoy moviéndolo aquí como si estuviera girando o como si estuviera acercándose y alejándose, y vemos que nos da señales casi cuadradas o prácticamente cuadradas. Entonces vamos a dejarlo así, activado, y vamos a ver ahora cuánto voltaje tenemos. Vemos que se cayó el voltaje de 11 a 10.29 volts, y el amperaje o el consumo de corriente aumentó de 1 a 1.71 amperes. Esto es porque tengo ahora dos resistencias en paralelo en lugar de una. ¿Qué pasa cuando pongo dos resistencias en paralelo? Simple, la electricidad, en lugar de tener una sola vía de escape, o lo que son los electrones, en lugar de tener una sola vía de escape, al activar la segunda resistencia le estoy dando una vía más de escape o de vuelta a lo que es su circuito. Recuerden que tienen que completar un ciclo de negativo a positivo o de positivo a negativo, dependiendo como lo estemos estudiando. En electrónica yo me acomodo más viéndolo de negativo a positivo, ya que lo que se mueve son electrones, pero las teorías pues digamos regulares hablan de circulación de corriente positivo o negativo. Realmente esto no es muy relevante con lo que estamos hablando, simplemente les estoy explicando cómo dos resistencias puestas en paralelo hacen digamos el puente por el que pasan los electrones más ancho. Al hacerlo más ancho pasa más corriente, pero también al tener las resistencias pues con 10K de resistencia, aumento lo que es la carga. Entonces aquí mi circuito se va a ver afectado directamente cada vez que se acerque lo que es el material magnético. Entonces aquí lo vamos a ver otra vez en el osciloscopio. Ahí vemos como con una resistencia tengo un voltaje más alto que con dos resistencias. Ahí se ve cómo baja. Aquí lo podemos ver.
Ahí lo dejamos conectado. Ahí lo dejamos desconectado. Vamos a pausarla un segundo. Y pues podemos ver ahí 11 volts, 1 ampere. Y aquí podemos ver 10.29 volts, 1.71 amperes. Ok, esto me da una señal que es a lo que vamos y es lo que nos importa realmente, tener una señal. Así es que si nos llega algún auto que tenga problemas de ABS, que nos esté reportando el escáner, por ejemplo un sensor de rueda mal, o un sensor de rueda con, muchas veces los códigos dicen performance. El performance quiere decir que no está captando bien la señal. En pocas palabras está diciendo eso. Una prueba que podríamos hacer sería meter el escáner, poner el escáner en datos en tiempo real, entrar a ABS y mirar la velocidad que nos marcan todas las ruedas al mismo tiempo. Salir a una prueba de carretera con ayuda de alguien y ver si alguna rueda está dejando de marcar, se está cayendo, sube, no marca nada, etcétera. Entonces ahí nos podremos dar cuenta si algún sensor está dejando de marcar. Pero para determinar si mi sensor está realmente mal, la mejor prueba siempre va a ser el osciloscopio, como les he dicho. El escáner lee lo que la computadora lee, el osciloscopio lee lo que está pasando con el circuito eléctrico. Entonces, si yo conecto mi osciloscopio a la salida del sensor, voy a poder ver perfectamente bien cómo está trabajando o cómo no está trabajando el sensor. Generalmente son de dos cables, llevan una alimentación y llevan una salida, que es la que se ve afectada por la resistencia variante debido a lo que es el disco encoder y su campo magnético. Entonces pues básicamente así funcionan, muy básicamente así funcionan lo que son los sensores magnetorresistivos. Y pues después de esto vamos a pasar a lo que es una pequeña maqueta que armen un protoboard. La hice con un sensor de efecto Hall, ya que no tengo algún sensor de magnetorresistivo a la mano y para poder conectarlo y demás. Entonces lo puse con un sensor de efecto Hall, pero ahí les voy a mostrar y se puede apreciar cómo trabaja o cómo afecta el campo magnético a lo que son nuestros sensores. De paso les voy a explicar también cómo podríamos hacer o cómo trabaja, mejor dicho, un potenciómetro con un sensor de efecto Hall. Esto lo vimos en el video anterior, en donde hablamos de cuerpos de aceleración, en donde hay cuerpos de aceleración que tienen potenciómetros con sensores magnéticos, en este caso Hall. Les voy a mostrar muy burdamente cómo trabajan, pero ustedes van a poder notar cómo el campo magnético afecta a lo que son las cargas y afecta a lo que es el voltaje de salida. Y eso, pues como ya les he dicho varias veces en este video, lo podemos aprovechar como una señal que puede entender nuestro módulo de control. Entonces pues vamos a pasar a la siguiente parte del video. Bueno, pues ya estamos en la siguiente parte de nuestro video. Aquí les voy a explicar un poco el circuito que armé. Es un circuito muy sencillo, simplemente es para mostrar cómo trabajaría esto. No es un circuito que tengamos que hacer nosotros o que armar para poderlo comprender. Está bastante improvisado, como pueden ver. Aquí tengo bastantes cables desordenados, pero pues nos va a servir para terminar de mostrar y tal vez para terminar de comprender lo que son los efectos magnéticos en sensores de este tipo. Aquí en esta parte tengo yo un protoboard. Aquí podemos ver un sensor Hall. Esto es un sensorcito Hall. Únicamente lo que es el sensor Hall. No tengo comparadores, no tengo ningún tipo de disparador ni nada absolutamente que afecte lo que es su salida de señal. Aquí lo estoy alimentando. Tengo positivo, negativo y salida. La salida es el cable azul. En la parte trasera acá podemos ver, esto es un transistor regular.
también lo ocupé para hacer algunas pruebas y poder amplificar un poco la señal, ya que el sensor Hall en sí solo pues no soporta mucha carga. Aquí tengo lo que es un buzzer, que es una pequeña bocinita. Se ocupan regularmente para los bips de muchos aparatos, a presionar botones o para alguna alarma o algo así. Lo voy a ocupar ya que mi cámara no da para un cuadro tan amplio en donde se pueda apreciar todo. Entonces van a poder escuchar con el tono del buzzer cómo sube y baja lo que es el voltaje también. Aquí tenemos un diodo LED en donde vamos a ver igual lo que es pues la intensidad de la corriente de salida, pero la vamos a poder ver únicamente de la mitad en adelante. Por esta razón conecté yo aquí atrás lo que es un multímetro y un osciloscopio. Aquí tenemos un osciloscopio pequeño, es un osciloscopio portátil y un multímetro. Entonces pues con esto vamos a iniciar las pruebas. Esta tarjetita de aquí no le hagan mucho caso, es simplemente mi salida regulada para el protoboard. Vamos a conectarla y vamos a ponerla en 5 voltios. Ya está en 5 voltios. Ok, esta la puedo regular de 5 y de 3 para lo que es salida izquierda y derecha. Entonces la voy a alimentar con un eliminador de 12 volts y la vamos a encender. Aquí, como se pueden dar cuenta, ya encendió el LED y el buzzer ya está sonando, ya se oye un bip. Esto es porque ya tengo una corriente circulante en lo que es el sensor Hall. Vamos a desconectar el buzzer un momento. Vamos a dejarlo desconectado hasta que empecemos lo que son las pruebas. Entonces voy a dejar la cámara de este lado. Ok, aquí ya tengo la cámara fija y pues vamos a empezar con lo que son las pruebas. Aquí como dijimos ya, pues tenemos el sensor Hall. Vamos a pasarnos un poquito para acá. Y se puede apreciar. Okay. Voy a disminuir un poquito lo que es la luz. Entonces, en esta parte tengo lo que es mi sensor Hall y acá podemos apreciar un LED. Yo aquí tengo lo que son un par de imanes, aquí los podemos ver. Tenemos un polo norte y un polo sur y vamos a observar qué pasa si yo acerco lo que son los imanes al sensor Hall y el efecto que va a tomar el LED. Aquí, si yo acerco uno de los imanes, podemos ver cómo el LED aumenta su intensidad. ¿Esto qué me dice? Me dice que esta polaridad del imán, que sería sur, está moviendo las cargas de forma en que el voltaje de salida está aumentando, ya que tengo el positivo conectado directamente al diodo LED y el negativo está a más. Lo estoy controlando con positivo. Acá podemos ver el imán cómo se acerca, pero si yo lo volteo, aquí voy a tomar un polo norte. Vamos a ver cómo el diodo LED baja su intensidad completamente. Ahí ya no se ve nada. Lo alejo un poco. Entonces aquí lo voy a acercar otra vez. Se pierde completamente. Lo alejo y se alcanza a ver un poco. Doy la vuelta y cuando lo acerque, ahí se ve cómo se ilumina más. Ok. Vamos a conectar el buzzer para que sea un poquito más fácil de entenderlo. Ahí escuchamos un bip. El buzzer está conectado a lo que es el transistor para
para no cargar tanto lo que es el sensor Hall. Entonces cuando yo acerque el imán, lo que va a pasar es que va a aumentar lo que es la salida, y el LED va a aumentar su brillo y el buzzer va a aumentar su volumen. Vamos a verlo. Aquí lo alejo. Ok, doy la vuelta a los imanes. Vamos a ocupar una polaridad diferente. Yo lo acerco y vemos como el LED deja de brillar completamente y como el buzzer deja de sonar completamente. Yo quito el imán y suena. Entonces vamos a ponerlo del lado en donde aumenta. Aquí si yo hiciera esto, bien podría tomar esta señal para medir posición, o imaginemos que esto es un diente de un reductor que está pasando continuamente. Entonces puedo tomar esta señal para leer lo que es velocidad de rotación, por ejemplo. Ok, entonces vamos a desconectar lo que es el buzzer otra vez y vamos a pasar con lo siguiente. Aquí vamos a ver en lo que es el osciloscopio y en nuestro multímetro. Vamos a alejarnos un poquito. Parece que ahí se alcanza a apreciar. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí. Aquí podemos ver en esta parte, en lo que es el osciloscopio, un voltaje fijo, que es el que está haciendo que nuestro LED brille y que nuestro buzzer suene continuamente, ya que por en medio del material semiconductor del sensor Hall está pasando corriente. Al no estar afectado por ningún campo magnético, me deja pasar alrededor de 2.2, 2.3 voltios. Aquí tengo el seteo de mi osciloscopio en 2 volts por división, y esa corriente sería una corriente pues media que me está dejando pasar. Arriba podemos ver en lo que es el multímetro. Vamos a cambiarlo. Aquí está. Tengo 2.515 voltios en lo que es mi multímetro. Ok, entonces una vez más voy a tomar lo que son mis imanes y voy a acercar al sensor 1 y vemos como el voltaje aumenta hasta 3.325. Aquí lo alejo, lo voy a acercar y lo voy a alejar varias veces. Ahí lo estoy moviendo. Podemos ver en el osciloscopio perfectamente cómo se forma una onda ascendente y regresa a su posición original. Ahora yo voy a dar vuelta a los imanes. Vamos a esperar a que se limpie la pantalla de nuestro osciloscopio. Listo, y cuando lo acerque el voltaje va a bajar. Ok, ahí me bajó hasta 0.779 voltios y se podría mantener así. Entonces vamos a aprovechar que estamos aquí en esto. Yo lo retiro y regresa al voltaje medio. Yo aquí tengo dos imanes. Si se fijan, esto es un simple cuerpo de una pluma con dos imanes puestos, ni siquiera están pegados, se están manteniendo con su propio magnetismo. Yo voy a meter el sensor Hall aquí en medio de este tubito y voy a tener 180 grados de rotación, tal cual lo tendría un potenciómetro de un cuerpo de aceleración. Entonces yo aquí meto lo que es mi sensor Hall en esto
y vamos a observar lo que pasa en el osciloscopio. Vamos a esperar a que se limpie la pantalla y que la tenga un poco lenta para que se puedan apreciar los cambios. Vamos a girarlo 180 grados lentamente. Aquí podemos ver cómo sube y se alcanza a notar también cómo nuestro LED aumenta en su intensidad. Aquí podríamos decir que tenemos, por ejemplo, un acelerador a fondo. Regresamos y vemos cómo baja 180 grados. Tal cual funcionaría un cuerpo de aceleración con un potenciómetro Hall. ¿Esto qué se debe? Se debe a que una carga me aumenta lo que es el voltaje de salida y la otra la disminuye debido al efecto que tiene el campo magnético sobre las cargas que están circulando en mi sensor Hall. Ahí lo podemos ver. Voy a conectar el buzzer para que sea un poquito más gráfico. Ok, vamos a mirar lo que es nuestro multímetro. Aquí lo voy a mover. Vemos cómo va subiendo lo que es el voltaje y ahí baja. Si yo desconecto lo que es el buzzer, vamos a desconectar el buzzer y desconecto también lo que es mi LED, vamos a moverlo, podemos ver que tenemos alrededor de 4.280 voltios. Ahí lo bajo, 0.7, 4.2. Con un simple sensor Hall vemos cómo podemos hacer un potenciómetro y estamos cercanos a lo que nos estaría dando un auto en la vida real, que es más o menos un aproximado de 5 voltios. Aquí lo podemos notar. Aquí vemos si yo lo dejo a la mitad, se queda a la mitad. Si yo lo muevo hacia un lado, sube, regreso a la mitad, voy bajando hasta que lo dejo en cero. Entonces ahí se puede apreciar esto. Aquí lo voy subiendo poco a poco y vemos cómo me hace una pendiente bastante fina. Entonces así funcionaría un potenciómetro con un sensor de efecto Hall. Ok, entonces vamos a pasar a lo siguiente, que sería explicar un poco más de lo que son los sensores magnetorresistivos. Les voy a dar un simple ejemplo. Aquí tenemos algo típico de ver. Vamos a abrirnos un poquito más. Esto es un rodamiento o un valero, mejor conocido. Vamos a ver un poquito más de luz. Esto es un valero de rueda. Ok, aquí entra lo que es mi flecha y esto gira. En esta parte tenemos regularmente lo que son los retenes, que son los que retienen la grasa, y adentro hay balines, que son los que hacen que el valero esté girando y tenga esta propiedad de hacer girar el centro y fijar la parte de afuera o viceversa. Lo que son estos retenes plásticos, aquí podemos ver que es un plástico suave,
generalmente vienen o venían antes de lado y lado. Ahora lo que vamos a encontrar es esto. Esto es un material un poco más duro, y este disco que se ve aquí es nuestro magneto o nuestro encoder magnético, que es el que va a mandar la señal a nuestro sensor. Nuestro sensor va a caer en esta posición, y esto al girar le va a mandar norte-sur, 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 como lo vimos ahorita, y va a afectar a lo que es la resistencia del sensor, y eso se va a convertir en una señal. De igual forma puede llegar a afectar a lo que es un sensor de efecto Hall, y se les voy a poner en un ejemplo. Vamos a mover la cámara de aquí un momento. Ok. Me voy a pasar de este lado, que es un poquito más fácil. Esta piececita la ocupé ya en un video antes. Esta es de una válvula de marcha mínima. La desarmé, y esta pieza en realidad es pues un imán dividido en secciones. Ahí se alcanza a ver en la parte dorada como tengo marcadas algunas líneas. Son las secciones que están polarizadas norte y sur. Les voy a poner el primer ejemplo con esto. Entonces vamos a pasarnos más para acá y vamos a bajar la luz un poco para que se pueda apreciar. Okay, esto yo lo hice de forma improvisada para que gire. Entonces yo aquí sí me acerco al sensor Hall. Vamos a poder ver cómo cambia el estado cada vez que yo giro esto. Se puede ver el LED como destella. Lo puedo dejar encendido, lo puedo dejar apagado. Esto es porque pasa el norte y el sur intercaladamente, y pues uno me activa, por decirlo así, lo que es el sensor Hall, y el otro lo desactiva. Aquí lo estoy girando lentamente. Aquí si yo lo giro rápido, pues obviamente mi LED va a destellar rápido. Ok, entonces ahí queda un poquito más claro lo que es el tipo de señal. La distancia entre lo que es el sensor y lo que es el magneto es bastante crítica, ya que si yo lo alejo mucho no lo va a llegar a detectar, y si lo acerco demasiado pues puede llegar a rozar y va a destruir el sensor. Entonces esta distancia es bastante crítica. Igual si tenemos algún material en medio, o sea, que esté ahí interrumpiendo entre los dos, pues también nos va a llegar a afectar la señal, que es lo que pasó en la foto que les mostré anteriormente con la flecha llena de óxido. Entonces aquí tengo un disco de un valero como el que les mostré anteriormente. Ya lo desarmé, y aquí podemos alcanzar a notar como solamente en algunas secciones marqué lo que es norte y sur. Simplemente pinté los rectángulos. Si les toca desarmar algún valero, lo van a poder notar ustedes viéndolo a detalle. Se alcanzan a ver las líneas, ahí se alcanzan a ver un poco en lo que es el video, de cómo están divididos. Entonces si yo tomo esto y de la misma forma lo paso cerca de lo que es mi sensor Hall y está girando, vamos a bajar un poquito la luz para que se vea. Aquí lo tengo que poner donde va mi sensor. Entonces esto yo lo giro, y ahí podemos ver cómo se genera una señal. En el sensor magnetoresistivo estaríamos afectando la resistencia. En el sensor Hall estamos afectando lo que es el voltaje. Esa es la pequeña diferencia. De hecho aquí estos movimientos que estoy haciendo se están quedando grabados en el osciloscopio. Obviamente son muy pequeños,
pero ahí llegaron a quedar grabados. Aquí les voy a poner un último ejemplo para que comprendan cómo es la estructura interna del sensor Hall un poquito más. Aquí tengo otros dos imanes de neodimio. Yo aquí si acerco mis imanes, aquí podemos ver que si pongo los imanes, el LED enciende más fuerte. Yo los quito y ahí se ve cómo baja la intensidad. ¿Ok? Entonces yo voy a poner aquí estos dos imanes. Así es como viene estructurado el sensor por dentro. Tenemos un magneto, tenemos el sensor y tenemos en esta parte de aquí atrás lo que sería nuestro reluctor o lo que sería nuestro generador de posición, que simplemente es una rueda dentada. Aquí lo que va a pasar es que cuando la parte metálica se acerque al sensor, el campo magnético va a aumentar debido a la misma propiedad que tiene el metal con el magnetismo, y este va a hacer que ese campo que atraviesa perpendicularmente al sensor Hall sea más fuerte. Entonces vamos a poder ver un cambio, y ese cambio de voltaje es el que vamos a aprovechar. Aquí voy a tomar un pequeño desarmador. No está imantado para nada, de hecho lo podemos ver aquí. Vamos a tomar un LED, aquí lo pongo, podemos ver que no tiene absolutamente nada de imán. Aquí si yo lo acerco a un imán como estos, pues el LED se va a quedar pegado. Entonces esto simplemente es material metálico. Vamos a observar cómo yo, al pasarlo por atrás del sensor, aumenta lo que es el campo magnético. Esto hace que las cargas se muevan aún más y aumenta también la salida de voltaje Hall. ¿Ok? Por el contrario, si yo paso esto por enfrente, únicamente que voy a alejar un poquito esto, ahí se puede ver cómo marca sin los imanes. Vamos a ponerlos a esta distancia. Estos imanes muy potentes, y al pasar lo que es el cuerpo ferroso, se puede llegar a pegar. Vamos a esperar que no se pegue. Entonces, si por el contrario yo paso un cuerpo metálico entre el imán y el sensor Hall, lo que va a pasar es que el campo magnético va a disminuir. Aquí lo vamos a ver. Ahí se puede ver cómo baja la intensidad de nuestro LED. Entonces esto también lo podremos aprovechar. Si yo lo paso por el frente, la intensidad baja. Si yo lo paso por atrás, la intensidad sube. Interrumpo campo, aumento campo. ¿Ok? Entonces pues básicamente así es como podríamos tener un concepto de lo que son los sensores Hall y magnetoresistivos a muy grandes rasgos. Esto igual es un tema que da para varios días de explicación con cada cosa, cómo trabajan los circuitos dentro de la computadora, cómo trabaja el sensor en sí. Nos faltó ver los sensores inductivos, que realmente son muy sencillos y se pueden probar conectándolos totalmente externos, y bueno, incluso sin conectarlos a nada. Simplemente basta ponerlos en el osciloscopio, girarlos o pegarlos hacia algún material pues metálico, y van a generar su propio voltaje. Esos ya los vamos a ver más adelante. Y pues con esto termino el video. Espero que se haya entendido. Como les comento, es un tema que da para varios días con cada uno de los sensores, con cada uno de sus fenómenos, ya que lo que son las cargas magnéticas, lo que es el campo magnético, todo lo relacionado al magnetismo abarca demasiado, y pues aplicado directamente a un sensor pues abarca todavía más. Entonces tenemos que tener una cierta base en lo que es magnetismo, y con eso vamos a comprender perfectamente cómo trabaja lo que es ya el circuito acoplado para aprovechar este fenómeno. Entonces pues de momento me despido y nos vemos en el siguiente video. Gracias.